¿Qué tal, Agus? ¿Qué tal, Hugo? Gracias por el llamado. Gracias a vos. Muy Las buenas tardes. primeras reflexiones sobre lo que dijo Milei ayer en la rural, tras sus declaraciones en la derecha FES. ¿Qué hay para conectar ahí? Y después nos metemos en otros temas. Sí. Desde el punto de vista conceptual hay algo muy novedoso en el discurso de Milei. Evidentemente, en términos políticos y económicos, el principal anuncio fue la baja de retenciones al campo, pero desde el punto de vista de la batalla cultural en el discurso en la rural, hay un dato del cual prácticamente nadie que yo haya escuchado tomó nota, y es la redefinición del concepto patria. Hay un fragmento en el discurso de Milei que para mí es de lo más relevante cuando Milei dice: nosotros somos los verdaderos patriotas. Recordemos que el espacio kirchnerista de cara a las elecciones de septiembre y de cara a las elecciones nacionales de octubre se ha dado en llamar Fuerza Patria. Ellos tratan de aglutinarse bajo ese significante, pero Milei en el discurso de la rural toma el desafío de redefinirlo con la pluma de Alberdi. Alberdi en Bases escribió la siguiente frase que es citada textualmente por Milei. Dice Alberdi: la patria es la libertad, es el orden, es la riqueza, es la civilización, organizados en suelo nativo bajo su enseña y su nombre. Cuando uno hace foco en lo que significa la patria para el kirchnerismo, en realidad todo lo que ha significado es saqueo, retroceso, pobreza, humillación, delincuencia, corrupción. Yo escuchaba a Máximo Kirchner en un reciente discurso donde enfrenta directamente a Milei y no podía dejar de evitar pensar en su reciente declaración de patrimonio. No sé si la gente que nos está mirando está al tanto, pero el último patrimonio que declara Máximo Kirchner está arriba de los 8.311 millones de pesos, lo que equivale más o menos a 6,5 millones de dólares, o sea, un 75% más en solo un año. Claro. ¿Cómo hace un funcionario, una persona que nunca trabajó además en el sector privado, que no se le conoce ningún trabajo en su vida, como para multiplicar 75% un patrimonio que casi roza los 7 millones de dólares? Eso es hacer patria para ellos, es enriquecerse. Claro. Milei va a la rural y dice: no, la patria es otra cosa. La patria es el campo, es el trabajador, es el pueblo argentino, es el esfuerzo de la libertad inspirado en Alberdi. Y esto, insisto, desde el punto de vista de la batalla cultural, es muy importante porque le arrebata al kirchnerismo una de sus palabras clave de los últimos tiempos, por lo menos. Y ayer justamente el presidente se refirió al kirchnerismo y a Cristina Fernández de Kirchner, que es tal vez la ideóloga de ese movimiento, de este modo. A ver. El Partido del Estado cree que ustedes deben subordinarse eternamente a subsidiar las decrépitas industrias infantes de la casta. Ellos creen que como sector no valen nada, que solo extraen una renta de un activo fijo. Recordemos la fijación que tenía la doblemente condenada y ahora presidiaria con llamarle suyo al producto que había financiado toda su aventura colectivista. ¿Qué pensás, Agustín? Bueno, eso es lo que hace siempre el populismo de izquierdas, es decir, la maniobra es muy clara: toman al sector más productivo de una sociedad, lo destrozan a impuestos, lo saquean, lo asfixian para generar una redistribución de la riqueza que dura mientras dura la fiesta, o sea, dura mientras la borrachera está en alza. Después viene el momento de la resaca. Este es una maniobra que en Argentina funcionó con el campo, en Venezuela funciona con los productos energéticos, y así en general destruyen las industrias nacionales o destruyen los sectores productivos nacionales, como es este caso, y después cuando se empobrecen ya no hay de dónde más rascar. Acá hay una concepción que hay que dejar atrás, que es la idea de que el que produce y el que genera riqueza es el botín del cual tenemos que ir a saquearles todos en nombre de la justicia social. Es exactamente al revés. Los que producen y generan riquezas deben ser aplaudidos por la sociedad argentina porque son el motor del progreso de la sociedad. En ese sentido, Milei reivindica una concepción liberal que además se ha articulado muy bien siempre con el campo. El campo como sector productivo, el más importante de nuestro país, siempre ha
digamos así, siempre le ha pesado especialmente los impuestos, las retenciones, las regulaciones, los intervencionismos. El campo casi que por naturaleza es liberal libertario y ayer vimos una comunión entre estos dos sectores, el gobierno de Milei y los sectores rurales. Hay otro pasaje interesante en lo que fue el discurso de ayer del presidente, donde retoma este concepto de civilización o barbarie. Y dice que hay dos modelos, lo escuchamos. Hoy, más que nunca, sigue vigente el adagio de Sarmiento, civilización o barbarie. La casta está afilando los cuchillos para volver a cortar su tajada. No los dejen sentarse de nuevo en la mesa bajo falsas promesas de civilicidad. Sentémonos nosotros a construir un nuevo siglo de oro argentino. Estaba pensando en el concepto sarmientino. Claro. Sarmiento nació en 1811, Alberdi en 1810. Fíjate qué interesante, ¿no? Dos conceptos que vos señalaste. Alberdi imitando lo que fue la Constitución norteamericana, ¿no?, en Estados Unidos, y un modelo que también tuvo Sarmiento en relación con la educación y en estos dos modelos, ¿no? Civilización o barbarie, Agustín. ¿Y por qué habla ahora Milei? ¿Por qué retoma Milei este concepto para evaluar la política actual, ¿no? Y este concepto de casta que menciona tan frecuentemente. Mira, en batallas culturales siempre los anclajes históricos son muy importantes. Para el kirchnerismo su anclaje histórico estaba en los montoneros de la década del 70. Por eso, por ejemplo, su grupo juvenil, que ya no es tan juvenil, la Cámpora, tomaba ese nombre justamente, el de Héctor Cámpora, que apenas gobernó 49 días el país, pero que bastó como para liberar a todos los terroristas que estaban presos legalmente. En el caso de Milei lo que reivindica es esa generación, la generación que nos lleva hasta Sarmiento, Alberdi y un poco más tarde quienes pusieron en marcha esas ideas, Roca, Juárez Selman, Pellegrini. Entonces yo por eso recién iniciaba también con la frase de Alberdi. Vos fíjate que Alberdi cuando define a la patria la define en relación con la libertad y con la civilización. Cuando el kirchnerismo define la patria, la define en términos de todo lo más abyecto y, digamos así, y desagradable de nuestras tierras. Acuérdense de ustedes los que eran los actos patrios kirchneristas. Te ponían unas bandas espantosas, soeces, de mal gusto. Para ellos hacer patria era juntar a un montón de gente con desapego al jabón, sin ningún tipo de contribución para la sociedad, saqueadores, parásitos, a que simplemente se emborracharan en la vía pública y que aclamaran algún discurso de algún político. Para ellos eso era la patria. Ahora, la patria para el gobierno de Javier Milei es todo lo contrario. Ahora, es el progreso, es el orden, es la libertad, es el buen gusto, es la honestidad, es la responsabilidad, es la productividad, es el ahorro, es la persistencia, es la perseverancia. En una sociedad siempre hay sectores que levantan banderas morales y hay sectores que se acogen a las inmoralidades. Para el kirchnerismo hacer patria era levantar las banderas de las inmoralidades y esto incluso estéticamente lo hacían ver y levantaban la frente y se maravillaban cuando tenían gente que en sus propios actos patrios cantaban en favor de la delincuencia, en contra de la policía, en contra de las Fuerzas Armadas, en contra del orden y de la honestidad. Lo que vos planteás... de Milei moralmente es todo lo contrario, por eso urge redefinir el concepto patria y no dejar que esta banda de delincuentes nos digan qué significa ser argentino y qué significa nuestra nación. Claro, porque Kicillof sigue incorporando gente en el Estado, dice que parar con la motosierra y la crueldad de Milei y territorialmente visita hasta las universidades de Quilmes, por ejemplo, y se saca fotos entregando títulos de propiedad. Antes de que me responda sobre eso, miremos el otro modelo que es el que propone el presidente con respecto a la Argentina toda. A ver. Nosotros, si hay algo que tenemos claro es el rumbo, a dónde queremos llevar a la Argentina, a dónde queremos poner a la Argentina. Nosotros queremos hacer grande nuevamente la Argentina, nosotros queremos que Argentina sea nuevamente la primer potencia mundial. Queremos recobrar ese lugar que tenía a fines del siglo XIX y para eso decidimos abrazar las ideas de la libertad y avanzar sin ningún tipo de consideración. Dos modelos, Agustín. Mira, internacionalmente incluso esto se puede leer como Make America Great Again, es decir, el famoso MAGA. Milei toma
hacer grande de nuevo Estados Unidos, que es la insignia del gobierno de Donald Trump, y la vuelve, digamos así, un lema nacional, hacer de nuevo grande a la Argentina. Fíjate que en los últimos tweets, Cristina Kirchner nunca dejó de subrayar el hecho de que Milei nos volvía algo así como subordinados de los Estados Unidos y que culpa de Milei nos incorporábamos en una esfera de poder internacional lamentable. Y es a partir de lo exactamente que al dijo revés. Peter Lamelas, ¿no? El embajador que va a venir a la Argentina, sí. Exactamente, y es Sí, exactamente con al otros más revés. también, ¿Qué sí. más queremos los argentinos que tener buenas relaciones con el país más importante y más poderoso del mundo? Más poderoso en términos militares, más poderoso en términos económicos. Es decir, Ahora, en la bajo provincia de Buenos el gobierno Aires- kirchnerista, nosotros estábamos subordinados a Irán, estábamos subordinados a Venezuela, a Cuba, a Rusia. Esos eran nuestros socios. Le dimos a China un pedazo del territorio nacional. Y ahora esta señora en sus tweets se queja simplemente porque hay evidentemente afinidad ideológica entre Javier Milei y Donald Trump. Y eso es muy bueno. Acaban de anunciar, de hecho, que existe alguna posibilidad de que los argentinos podamos en el futuro próximo ingresar a Estados Unidos sin visa, por ejemplo. Sí. Es decir, son cosas buenas para los argentinos de bien. Y- Ahora, ¿quiénes son los que se pueden oponer a que Argentina tenga buena relación con Estados Unidos? Los resentidos sociales. Aquellos que tienen un odio basado en la envidia y el resentimiento por el país más poderoso del mundo en términos económicos, en términos militares, y además que fue, como bien dijiste, Hugo, hace un rato, fue, digamos así, el modelo sobre el cual se fundó nuestra República Argentina. Los padres fundadores de los Estados Unidos, que a su vez tomaron la filosofía de John Locke, el padre del liberalismo, son los que toman como modelo Alberdi para diseñar la Constitución de 1853. Entonces, hay una alianza prácticamente que natural entre estos pueblos. Y puntualmente, ya que mencionás el tema sobre estas declaraciones de Peter Lamelas, que también trajeron distintas versiones por parte de los gobernadores que se quejaron, ¿no?, de estas declaraciones. ¿Vos qué opinás en términos personales? ¿Te estás refiriendo a las declaraciones sobre Sobre su declaración en el Kirchner? Senado cuando defendía la designación y habló, ¿no?, sobre Visitar. el rol de los gobernadores y los negocios que podrían hacer con China, y sobre todo lo que más molestó a los gobernadores, que es esto de visitar las provincias. Bueno, salieron varios de ellos a hablar al respecto. Mira, yo creo que los gobernadores estarán en una posición muy difícil porque han mostrado los dientes en el Senado recientemente, tratando de generarle un golpe fiscal al gobierno, y la gente en general ha tomado nota de eso. Es decir, hoy la voz de los gobernadores en general está a la baja. Se nota en el ánimo público y se va a notar especialmente en las próximas elecciones. Los gobernadores, en lugar de haber acompañado el esfuerzo que está haciendo la nación argentina, el enorme ajuste que hacía falta hacer, en lugar de estar bajando su propio gasto, en lugar de estar bajando impuestos como hace el gobierno nacional, se han dedicado a poner trabas e incluso recientemente quisieron hacer un golpe fiscal. Así que todo lo que digan, incluso sobre esta situación, a la gente de a pie, yo creo que en general ya les empieza a dar asco, Claro. porque todos estamos haciendo un enorme esfuerzo como para que esta gente siga viviendo como si Massa siguiera en el Ministerio de Economía, Alberto Fernández al frente del Estado Nacional. Esta gente se tiene que dar cuenta que la situación cambió en noviembre del 2023 y que tienen que acompañar este cambio que va en el sentido de las ideas de la libertad, o se les hará pagar eventualmente en las urnas. Ahora, más de la mitad de la producción argentina y de la población argentina, perdón, un poco menos de la mitad, 40 y pico de % de la población argentina y de la producción argentina está en la provincia de Buenos Aires, que es, como sabemos, la madre de todas las batallas. Vuelvo sobre la pregunta anterior. Allí hay un discurso fuerte lanzado por Kicillof hace algunos días. Terminemos con la motosierra, basta con la crueldad de Milei, volvamos al Estado protector, empleo público, todo lo contrario, bien fuerte, que yo no sé si prende o no prende. ¿Qué ves en esta cuestión de terruño, no territorial? A ver, Hugo, hace 42 años volvió la democracia, si no me fallan las cuentas. Si no me fallan las cuentas, 34 años fueron gobernados por el peronismo en provincia de Buenos Aires.
solo 2 gobernadores, insisto, estoy haciéndolo de memoria, creo que no me fallan las cuentas, solo 2 gobernadores no fueron peronistas. ¿Y cuál es la consecuencia de estas más de 4 décadas de democracia en la provincia de Buenos Aires con hegemonía prácticamente total y completa del peronismo? Es un desastre. Inseguridad, falta de cloacas, pobrezas, cordones de miseria total. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Yo creo que Kicillof, en esta idea de vamos a enfrentar la motosierra, en realidad no tiene capacidad él para enarbolar un discurso original. Todo lo que puede decir es yo no soy Milei, yo no soy Milei. Pero las encuestadoras le están dando resultados bastante negativos a Kicillof. Por ejemplo, la consultora Delfos, que hizo un estudio hace pocos días, el 15 de julio, le dio a La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires una diferencia de 10,2 puntos. Es decir, es un número más que importante. Hay otras, por ejemplo, Management and Fit, que le dio a La Libertad Avanza 41 puntos frente al 33% del kirchnerismo. Es decir, no están logrando, a mi juicio, brindar un discurso atractivo. Todo lo que te pueden decir es, no somos Milei, no somos la motosierra. Pero la gente, gracias a la motosierra, ha experimentado 2 cosas que son fundamentales. Por un lado, la baja sostenida de la inflación, que era el principal motivo de preocupación en el 2023. Es decir, la principal promesa de Milei se está cumpliendo incluso por encima de las expectativas de los que lo votaron, en todas partes. Y el otro gran punto que se está mirando muy de cerca es que la pobreza se ha reducido de un 57% a un 32%, 12 millones de argentinos pobres menos. Y esto que uno podría decir, bueno, deben ser números maquillados por el gobierno de Milei. Mentira, UNICEF los está ratificando en lo que hace, por ejemplo, la pobreza infantil. Entonces, frente a esta realidad que es tan tangible, estamos hablando del bolsillo, que es el nervio más sensible, que Kicillof venga a decir, yo no soy como Milei, yo creo que lo hunde. Con lo cual, en tu mirada, no soy como Milei, lo hunde. Y cuando encima ves, perdón, y agrego una cosa más que es muy importante, cuando encima ves que atrás de esto también levantan las banderas de liberemos a la corrupta, pues entonces el mix, no sé, es como ir a un fast food y que te ofrezcan un pedazo de excremento con un vaso de orina. No, gracias. No quiero ni el excremento ni la orina. Estos te ofrecen más pobreza en Buenos Aires y por otro lado la libertad de una corrupta. ¿Ese es en serio la oferta electoral de Kicillof? Con lo cual, con todo esto que vos planteás, ¿cuál va a ser o cuáles van a ser los principales desafíos post-elecciones para el gobierno, en tu opinión? A ver, mira, yo antes de ir a la post-elección te diría, estos números que he mencionado ni siquiera son con Milei poniéndose al frente de la campaña. Y esto es muy importante porque recordemos que en Cava, antes de que Milei se ponga al frente de la campaña, Adorni en las encuestas estaba por debajo de sus contendientes. Del PRO. Estaba por debajo. Ahora, cuando Milei se pone al frente de la campaña, ese número se despega. O sea, claro. ¿Qué podemos esperar en este caso? Pues que el número de los candidatos de La Libertad Avanza más PRO se incremente sustancialmente una vez que empiece ya la campaña con Milei al frente de ella, porque es Milei el que sobre todas las cosas puede traccionar estos votos. Ahora, ¿cuál es el desafío para después, para las postelecciones? Yo te diría octubre. Es decir, lo que pase en septiembre va a ser el termómetro para lo que pase en octubre por la magnitud de la contienda electoral en provincia de Buenos Aires. Correcto. Incluso cuando uno ve la tercera sección en las encuestas, que ya hay algunas que ponen empate técnico, realmente te refregás los ojos, te los fregás para ver si estás viendo bien y decís, ¿qué podemos esperar acá? Quizás se da un batacazo incluso en la tercera. Hay otras encuestas que no dan un empate técnico, pero ya hay muchas que lo están dando. E insisto, Javier Milei todavía no está haciendo campaña. Agustín Laje, muchísimas gracias. Por la entrevista. Te mandamos un abrazo. A ustedes muy buenas tardes, un gran abrazo.